En la primavera de 1741, el Imperio Británico lanzó la mayor flota que había reunido en toda su historia. Más de 180 barcos, 27.000 hombres, toneladas de pólvora. Todo para conquistar una sola ciudad, Cartagena de Indias. Pero lo que ocurrió allí no solo cambió el mapa del Caribe, sino que se convirtió en la derrota más humillante que Londres intentó borrar de sus crónicas oficiales. Hoy descubrirás cómo un imperio que dominaba medio mundo fue frenado por una ciudad que, según ellos, debía caer en cuestión de días. Esta es la historia de una batalla que el Imperio Británico quiso olvidar y que casi lo consigue. Todo comenzó a principios del siglo XVIII. España y Gran Bretaña competían ferozmente por el control del comercio atlántico. Las tensiones crecieron hasta que, en la década de 1730, estalló la llamada Guerra del Asiento. En Londres, políticos y comerciantes exigían un golpe decisivo: capturar Cartagena de Indias, la joya del Caribe español. Este puerto fortificado era mucho más que una ciudad. Controlaba las rutas del oro y la plata, era un símbolo de poder y un centro neurálgico para el Imperio español en América. La idea británica era simple: tomar Cartagena, quebrar el poder español y adueñarse del comercio continental. La confianza era total. Lo que nadie en Londres imaginaba era que esta decisión, nacida de la ambición y la propaganda, desencadenaría uno de los mayores desastres navales de su historia. En 1740, el almirante Edward Vernon, un oficial experimentado y ambicioso, recibió el encargo de reunir una fuerza colosal. No escatimaron en recursos. Más de 180 barcos, incluyendo navíos de línea, fragatas y transportes, se congregaron en los puertos británicos. Era una flota tan inmensa que, según las crónicas de la época, tardaba horas en pasar de un punto a otro del horizonte. A bordo viajaban casi 30.000 hombres, entre marineros, soldados de infantería, incluso un contingente de colonos norteamericanos liderado por un joven llamado Lawrence Washington, el medio hermano del futuro presidente de Estados Unidos. En Londres, la prensa ya celebraba la inminente caída de Cartagena. Se acuñaron medallas conmemorativas antes de la victoria, mostrando al almirante español arrodillado. La arrogancia era total. Pero había un detalle que subestimaron. El Caribe no perdona la arrogancia y Cartagena de Indias no era un objetivo fácil. Mientras la imponente flota británica cruzaba el Atlántico, en Cartagena se vivían días de máxima tensión. El calor era sofocante, las murallas estaban desgastadas por el tiempo y la humedad, y la ciudad parecía completamente indefendible ante semejante armada. Las noticias sobre el tamaño de la flota enemiga habían llegado, sembrando el miedo entre la población. Sin embargo, la plaza contaba con algo que Londres no había calculado: un sistema defensivo increíblemente complejo. La ciudad estaba protegida por una serie de canales, manglares, fuertes y estrechos accesos que convertían cada metro de tierra en un laberinto mortal. Al mando de las defensas estaba el almirante Blas de Lezo, un veterano curtido en 1000 batallas, conocido por haber perdido una pierna, un ojo y un brazo en combate. Lezo sabía que no podía vencer a los británicos en mar abierto. Su estrategia era otra: resistir, desgastar al enemigo y obligarlo a luchar en el terreno más hostil posible. Cuando los británicos finalmente llegaron a las costas de Cartagena y desembarcaron, descubrieron que su verdadero enemigo no eran solo los cañones españoles, sino el propio clima. La humedad asfixiante convertía cada movimiento con el pesado uniforme en un suplicio. Los mosquitos, portadores de fiebre amarilla y malaria, comenzaron a diezmar a las tropas a un ritmo aterrador. El barro de los manglares atrapaba los cañones y las provisiones, ralentizando cualquier avance. A medida que intentaban tomar las fortificaciones exteriores, como el fuerte de San Luis de Boca Chica, la moral se desplomaba. Los asaltos se convertían en auténticas carnicerías. Las tormentas tropicales, repentinas y violentas, dañaban los barcos anclados en la bahía. La mayor flota británica del siglo estaba atrapada en un infierno para el que no estaba preparada. Cada día que pasaba, la enfermedad y la desesperación causaban más bajas que el propio combate. Tras semanas de asedio fallido, la situación para los británicos era insostenible.
El asalto final al fuerte de San Felipe de Barajas, el último gran bastión antes de la ciudad, fue un desastre absoluto. Los defensores, aunque superados en número, repelieron el ataque con una ferocidad inesperada. Miles de soldados británicos habían muerto por enfermedades, calor, hambre o en combate. Los barcos estaban dañados, las municiones escaseaban y la moral estaba completamente rota. Finalmente, el almirante Vernon no tuvo más opción que ordenar la retirada. No hubo discursos, ni honores, ni gloria, solo un silencio pesado y humillante. La evacuación fue tan caótica que tuvieron que quemar varios de sus propios barcos para evitar que cayeran en manos españolas. La operación, que debía ser la gran victoria del siglo, se había convertido en una humillación tan profunda que Londres evitó mencionarla durante generaciones. En Gran Bretaña, la noticia del fracaso cayó como un jarro de agua fría. La prensa, que había prometido una victoria rápida y gloriosa, guardó un silencio incómodo. Los políticos que habían impulsado la guerra comenzaron a culparse unos a otros en el Parlamento. Los informes oficiales minimizaron deliberadamente la escala de la derrota, hablando de contratiempos y culpando al clima. Durante décadas, la batalla de Cartagena de Indias quedó relegada a notas a pie de página en los libros de historia, casi borrada de la memoria colectiva británica. El recuerdo de la mayor flota de su historia siendo derrotada por una guarnición superada en número era demasiado vergonzoso para un imperio que construía su identidad sobre la invencibilidad naval. Pero la pregunta es inevitable: ¿por qué un imperio tan orgulloso hizo un esfuerzo tan grande por ocultar esta historia? La batalla había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban. En Londres se desató una tormenta de intrigas políticas. Carreras militares y políticas quedaron arruinadas para siempre. Se manipularon informes y comenzó un intento deliberado por reescribir la historia para salvar el honor del imperio. Las conspiraciones y el encubrimiento que siguieron a la derrota de Cartagena de Indias. ¿Y por qué? Aún hoy, casi nadie conoce la verdad completa de esta increíble historia. No te lo pierdas y suscríbete para seguir descubriendo los secretos que la historia oficial intentó ocultar. Gracias por acompañarnos.